y tenemos esta mañana el privilegio una vez más de poder escuchar el mensaje a través de la vida tan joven de Iván, un joven que creció en la iglesia y se está discipulando y está creciendo en los caminos del Señor. También es ejemplar, un joven universitario, obediente a sus padres, un joven con muchas proyecciones. Le damos las gracias a Dios por lo que está haciendo en la vida de Iván y preparar el corazón para lo que Dios ha puesto en su corazón para poder hablarnos a través de su Espíritu Santo. Nosotros recibimos a Iván un voto fuerte de palmas, ¿sabes? Hemos hablado con mi hermano Pastor Iván. Les invito a abrir el libro de Filipenses, el capítulo 2. Del 5 al 9. Sí, del 5 al 9. Ya, vamos a leer. Dice, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso cerrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a orar. Señor, en este día, Señor, te doy gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que a través de mí, Señor, puedas dirigir a tal iglesia, Señor Padre, que son palabras tuyas, Señor, que tú has puesto en mi corazón esta semana. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, cuídalos, Señor, guarda también de la vida de los pastores, Señor, que han viajado, cuídalos donde estén, Señor, y bendice también sus familias, Señor. Gracias por este día, Señor, que tu Espíritu esté hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, y haciéndonos entender esta palabra, Señor, que es tuya y que es la verdad. Gracias por este día una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, acá lo que hemos leído en Filipenses, en resumen, es la condición de Cristo cuando vino acá a la tierra, ¿no? En pocas palabras resumiendo, él dice que se humilló para que sea exaltado por quién, por su Padre, Dios. El tema de hoy día es relacionado a la muerte de Jesús, una muerte que en esta fecha siempre la vemos, en las películas en todos lados, y la escuchamos. Y vamos a ver cómo Él, aún en la cruz, nos enseñó, cuando fue crucificado, nos enseñó y nos siguió enseñando hasta en ese momento, ¿no? Ese momento difícil, ese momento que de repente nosotros no nos podemos imaginar, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que tuvo que acontecer, pero fue el propósito de Dios. Él cuando nació siempre a veces predicó y a veces no, porque él sabía que era la voluntad de Dios. No, él sabía que iba a haber una fecha exacta en donde él tenía que morir y morir crucificado por todos nosotros. Entonces, ¿cómo aprendemos de la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos aprender nosotros de todo esto? Primero es un ejemplo para vivir. ¿Por qué ejemplo? Porque él en toda la palabra nos dice que seamos perfectos porque Él fue perfecto, ¿no? Que seamos santos porque Él fue santo, que seamos puros, que seamos gentiles, que seamos humildes porque Él lo fue, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a 1 Pedro 2, 21. Si pueden ayudar. 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el mayor ejemplo que nosotros podemos seguir es de la vida de Jesús, ¿no? De sus pisadas, ¿no? Como dice, es un ejemplo, es la muerte como un ejemplo, como un padecimiento que él tuvo que pasar.
Pero ¿de qué exactamente aprendemos? Aprendemos de sus pensamientos, no mucho, ¿por qué? Porque los pensamientos de él no son iguales a los de nosotros, ¿no? Los pensamientos de él eran perfectos, eran sin mancha, sin pecado en sí, ¿no? Y vamos a aprender, como les dije, lo que él dijo en la cruz. Vamos a ver que aún cuando él estaba padeciendo, ¿no? Cuando estaba muriendo, cuando prácticamente estaba agonizando, vamos a aprender de las 7 frases que dijo, vamos a aprender una enseñanza bien bonita. Vamos a ir a Lucas 23:34 como primer punto. Lucas 23:34. Ajá. ¿Leo? Sí, sí. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, como dice el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ya estaba en la cruz, ¿no? Y aún así vemos que él murió con una actitud perdonadora. Es decir, hasta la muerte, él siempre pidió por todos, pidió el perdón por todos nosotros, aún de los que dicen que estaban echando echando suerte a sus prendas, ¿no? Aún las personas que estaban en contra de él, Jesús pudo perdonarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue perfecto. Entonces, ¿qué nos enseña este principio ahí cuando Jesús dijo en la cruz eso? Nos enseña que debemos preocuparnos por la condición espiritual de aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, es decir, perdonarlos, ¿no? A pesar de que sé que es muy difícil esto, porque a veces nos resentimos de cosas muy pequeñas, pero veamos, como digo, el ejemplo de Jesús ahí en la cruz, que aún las personas que lo estaban matando, que aún las personas que lo estaban crucificando, aún que jugaban sus prendas, ¿no? Como si fuera, no sé, una cosa, ¿no? Aún haciendo todo eso, él pidió por su vida, pidió por su condición espiritual, porque sea salvo, ¿no? Ahora vamos a ir a Tito 2:3 para redondear esta idea, porque como les dije, nos cuesta a veces perdonar, ¿no? Nos cuesta de pequeñas cosas o grandes cosas perdonar. Y nos olvidamos que Jesús también ya nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Entonces, en Tito, para redondear esta idea, si alguien lo puede encontrar. Tito 2:3. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 3, ¿no? 2:3. 2, 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Es Tito 2:3? Creo que, a ver, voy a encontrarlo. Ah, no, era 3:3. Dice, ajá, yo lo voy a leer. Dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Es decir, esta es la vida pasada que teníamos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos no perdonar a ciertas personas que nos hacen daño, ¿no? Si en verdad entendemos que Jesús nos ha perdonado, ¿no? Entonces, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Y acá la Biblia nos dice en el libro de Tito que nos acordemos de ese tiempo en que nosotros éramos aborrecibles, ¿no? Dios nos aborrecía, ¿por qué? Por la condición en la cual estábamos. Entonces, este primer principio que está en Lucas 23:34, podemos decir que debemos de preocuparnos una vez más por la condición espiritual de aquellos que rechazan a Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, entonces ese es el primer principio. El segundo está ahí nomás en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí?
Jesús estaba crucificado y estaba crucificado al costado estaba en el medio y a sus lados estaban dos malhechores. Entonces, uno de ellos, Jesús, en un versículo antes dice, y dijo Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el 43 dice, entonces Jesús le contestó, te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, podemos ver que Jesús murió predicando la palabra, ¿no? Predicando la verdad, una vida maldecida. No porque que ya los malhechores ya no tenían nada que hacer, estaban ahí crucificados igual que Jesús, ¿no? Por lo que habían hecho, se les estaba jugando por lo que habían hecho. Pero acá hay algo en particular. Unos versículos antes, el otro malhechor como que probó a Dios, ¿no? Dice, si tú no eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿no? Y vemos la contraparte del otro que estaba al otro lado, que dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿por qué uno le dijo eso y el otro no? ¿No? ¿Qué fue lo que motivó a este último malhechor a decir que se acuerde de él, ¿no? Y es que de acá podemos aprender algo muy importante para nuestras vidas, que es lo siguiente, que la salvación es un trabajo netamente de Dios. No, fue Dios quien puso en su corazón a uno de esos malhechores arrepentirse y decirle a Jesús que se acuerde de él, ¿no? Y si analizamos el versículo 43 cuando dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, este malhechor sabía dos cosas aún en la cruz. Sabía que Jesús iba a volver, es decir, que primero se iba a ir, ¿no? Que iba a resucitar y después venir. Y otro le dice, vengas en tu reino. Es decir, lo proclamó rey, ¿no? Aceptó que era un rey, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Entonces, como le dije, a veces nos preguntamos, ¿no? Pero ¿qué motivó a este malhechor a arrepentirse, ¿no? Y entonces es para nosotros hermoso que pensar que el trabajo ha sido netamente de Dios, ¿no? Como decir, nosotros no a veces creemos que nosotros hemos luchado, hemos hecho la decisión de seguir a Cristo y no es así. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 13, si no me equivoco, que hay que estar siempre gozosos porque Él nos eligió, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de este segundo punto? Que Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio hasta el fin de nuestros días. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí en la cruz, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿no? Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ahí, el último instante de Jesús, no fue el último, ¿no? Era como que, minutos antes, ¿no? Que Él pudo decir eso y Él pudo salvar una vida, ¿no? A través de la muerte que después iba a pasar. Entonces, hermanos, este es el segundo punto, como les digo, nos dice que Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio hasta el fin de nuestros días, así como nuestro Señor Jesús lo hizo. Ahora, el tercer punto, dice Juan 19, del 26 al 27. Yo lo voy a leer. Ya, dice, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Entonces, una vez más, Jesús está en la cruz, ¿no? Y ahí estaba María, la que había sido su madre, y estaba el discípulo amado que es Juan, y estaban otras tres Marías eran 4 o 5 señoras que estaban ahí con Juan. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, no? Que Jesús murió expresando amor no egoísta a pesar de lo que estaban pasando. Es decir, que Jesús, aun cuando se iba, se preocupó por la que había sido su madre. ¿No? Que como vemos acá, no le dijo madre, sino le dice mujer, ahí tienes a tu hijo. Es que ya desde la boda de Caná, si no me acuerdo, que ya Jesús ya le decía mujer. ¿Por qué? Porque era necesario que María entienda que el que estaba ahí ya no era su hijo, sino iba a ser su salvador también. Entonces, como le digo, dice mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice al discípulo que él amaba, que era Juan, ahí tienes a tu madre. Entonces, Jesús hasta el final de la vida acá en la tierra se preocupó por las personas, ¿no?
sabía que María se iba a quedar en cierta forma sola, ¿no? Porque según la historia también dice que José probablemente ya había fallecido, ¿no? Entonces se preocupó por con quién se quedaría la que había sido su madre, ¿no? Entonces le pidió a Juan que la acogiera en su hogar, ¿no? Y también vemos en general que Jesús también se preocupó por nosotros cuando nos dijo que nos iba a dar un consolador, que era su espíritu. No nos iba a dejar solos, por más que murió, por más que lo crucificaron, Él aún a través de su espíritu nos iba a hablar, ¿no? Entonces, el principio acá es que Jesús murió expresando amor no egoísta a pesar de lo que estaba pasando. Es decir, se preocupó por su prójimo, por las personas que Él amaba, ¿ya? Vamos al cuarto punto, que es Mateo 27:46. Mateo 27. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya. Uno dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Dios pudo dejar a su hijo, ¿no? Si él mismo y su voluntad fue que él muera, ¿no? Entonces, con un propósito, obviamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Jesús murió sintiendo la consecuencia del pecado. La Biblia nos dice que Dios es santo y no puede percibir el pecado, ¿no? Entonces podemos entender que el pecado que es una separación, ¿no? Entonces, Jesús fue hecho pecador por nosotros, ¿no? Por eso Dios no pudo estar con él ya en ese tiempo, cuando él dice, no, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces, si podemos entender bien eso, en general, el principio en este punto es que el pecado nos separa de Dios. Es decir, que nosotros necesitamos estar con alguien para volver a conciliar esa unión con nuestro Señor Dios, ¿no? Entonces, y acá lo vemos, ¿no? Cuando Jesús estaba una vez más en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque Él llevaba todo el pecado del mundo y ese pecado lo apartaba en cierta manera de su Padre Dios, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos entender acá es que el pecado es así, nos separa de Dios, y es que nosotros necesitamos conciliarnos con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Ese es el principio acá como punto 4, que está en Mateo 27:46. Ahora vamos a Juan 19:28. 28. Sí, 19:28. Llevaron a 19, ¿no? 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Entonces, ¿por qué Jesús dijo tengo sed, no? Obviamente tenía sed, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Esto nos muestra una necesidad humana, ¿no? Es decir, Jesús, la Biblia dice que fue 100% hombre y fue 100% Dios, ¿no? De repente matemáticamente eso es imposible, pero Jesucristo lo fue. Entonces, nos enseña acá una condición humana que nosotros tenemos, es decir, la necesidad que tenemos como seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, tuvo hambre, hasta sueño, ¿no? Cuando se durmió en la barca ahí en pleno, ahí, se quedó dormido. Entonces, como le digo, esto expresa una dependencia tanto de Jesús como humano y en general de nosotros como humanos. Imagínense si Jesús mismo tuvo esas necesidades, ¿cuántos nosotros más? Y aún más porque somos pecadores, ¿no? Entonces, como dice también, el verbo se hizo carne, eso para demostrar también que Jesús fue realmente Dios y fue realmente hombre, ¿no? Entonces, el principio acá es que nosotros debemos vivir compartiendo nuestras necesidades, es decir, reconociendo que nosotros no podemos solos, es decir, que dependemos de alguien más. No solo una dependencia física, ¿no? Como el tener sed, el tener hambre, el tener, no sé, un montón de sentimientos, ¿no? Sino en general que nosotros debemos depender de alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Es el único, no es una opción, no es que elegimos ahí de un montón de opciones, no, es lo único que nosotros
nosotros necesitamos, ¿no? Como dependencia. Amén. ¿No? Ahora vamos a ver también en este mismo punto el libro de Hebreos 2:17 Amén. para mostrar esta dependencia también y por qué Jesús fue por completo Dios y por completo hombre. 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Claro, dice que él debió de ser en todo probado, ¿no? En todo tuvo que ser probado, claro, semejante a nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía que nosotros íbamos a pasar eso, ¿no? Él de alguna u otra manera, también vamos a ver en la Biblia que él fue tentado, ¿no? Pero fue tentado no porque fue pecador, sino porque tenía la carne, nosotros que, como hemos visto en prédicas anteriores, que es una fuente de pecado, de tentación, ¿no? Entonces, era necesario que se muestre todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser nuestro sumo sacerdote, no iba a ser aquel que esté ahí parado presentando, ¿no? Sacrificio propio, ¿no? Además que fue él mismo el sacrificio. O sea, hizo un doble papel, ¿no? Un doble rol, que fue el de sumo sacerdote y el de sacrificio, ¿no? Entonces podemos ver que el 2:17, Hebreos 2:17. Entonces podemos entender acá que él es nuestro sumo sacerdote y él es el sacrificio. ¿Por qué? Porque él pasó todas las cosas que nosotros en el camino de nuestra vida podemos pasar, ¿no? Y en todo salió, como se dice, victorioso. En todo él lo pudo hacer, ¿no? Él lo pudo alcanzar como hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a veces, no, pues, pero él fue Dios, ¿no? Y de repente lo hizo como Dios, ¿no? Y se pasó un rato a modo Dios y venció esa tentación, venció esa aflicción que él tenía. No, pero él fue hombre, él lo hizo como hombre. ¿Por qué? Porque él pedía siempre. Él también nos muestra ahí esa dependencia de la que hablamos en un punto antes. De lo que estamos hablando en este punto, esa dependencia de siempre pedir a Dios. No, él ayunaba, él oraba, no, siempre para hacer muchas cosas él siempre pedía la ayuda de Dios, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Esa dependencia que él mismo mostró, ¿no? Dependencia tanto física y la única dependencia, como les digo, que tenemos es de Dios, ¿no? Y para terminar este punto, si no es Dios, ¿quién, hermanos? No, la Biblia también dice en Eclesiastés 3, no me acuerdo, en Eclesiastés 3 está que el hombre tiene, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, ¿con qué podemos llenar esa eternidad, ¿no? Si no es con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios que es eterno y que 3:11, gracias, hermano. Entonces hablamos de esa dependencia también de Dios, ¿no? Porque Él mismo ha puesto la eternidad en nuestros corazones y eso es lo único que puede llenarse en nuestros corazones, que es con Dios. Entonces ese es el quinto punto, que nosotros tenemos dependencia. Así como Jesús mostró esa dependencia en la cruz de ponerse, muestra una dependencia en general de nosotros, de depender de Dios, no de pedir, de luchar por salir adelante, pero en sus fuerzas, no en la de nosotros. Y vamos ahora al punto 6. Está en Juan 19:30. Ahí nomás está. 19:30. 30. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Porque dijo: consumado está. No, entonces, ¿qué estaba pasando acá? Era que la obra de Jesús acá en la tierra ya había sido completa, ¿no? Entonces, como le dije, cuando Jesús nació, Él nació con un solo propósito, ¿no? A veces en la Biblia, cuando leía, hay partes en que Jesús decidía no ir a un lugar, ¿no? ¿Y por qué no decidía? Porque sabía que ahí lo iban a capturar, ¿no? Que ahí lo estaban buscando.
Pero no era porque Jesús tenía miedo, sino porque él tenía que cumplir un propósito y tenía que morir en el tiempo establecido, ¿no? Entonces, acá Jesús cuando dice consumado está, es que se entiende que la obra de él ya había sido completada. Es decir, que debemos enfocarnos en la meta que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Es bonito saber uno mismo, ¿no? De repente cuando ya llega a sus últimos días, tener esa noción de que hicimos la obra de Dios, ¿no? De que la meta ya ha sido acabada y alcanzada, ¿no? El propósito que puso Dios en nuestras vidas es alcanzado, ¿no? Como el ejemplo de cuando se van a correr, ¿no? Cuando hay una maratón, que muchos son los que corren, ¿no? Pero son pocos los que llegan a la meta, ¿no? Algunos ni siquiera la acaban, ¿no? Entonces, lo que nuestro Señor quiere es que nosotros terminemos esa meta, ¿no? Que al llegar los últimos días de nuestras vidas, nosotros podamos tener la convicción de que esa meta haya sido alcanzada y simplemente pasar a estar con Él, ¿no? Y vamos a ver también el ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando Pablo, que está en 2 Timoteo 4:7, Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, ¿no? Pablo ya sentía la convicción de que había acabado esa carrera, ¿no? Y como les digo una vez más, es hermoso saber que llegado al final de nuestros días, no de repente, no sé, por un mal, porque ya estamos ya a cierta edad, ¿no? Y como a veces dicen, uno ya siente, ¿no? Cuando va a partir, que tengamos esa convicción de que hemos corrido esa carrera y hemos llegado a la meta, ¿no? Que en ninguna circunstancia haya hecho que nos hayamos quedado, que hayamos, de repente sí, tropezamos, nos cansamos, descansamos, pero volvemos a correr y completar la meta. No, entonces, como les digo, cuando acá Jesús nos dice consumado está, es que Él ya había acabado la obra ya había sido completada. Y como séptimo punto y casi último, vamos a Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. O sea, murió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que Cristo murió encomendando su vida en las manos de Dios, ¿no? Él ya sabía que, como les digo, un punto antes, ¿no? Habíamos visto que Jesús ya había terminado esa carrera, ¿no? Ya estaba entregando su espíritu. Y acá vemos que lo encomendó en las manos de Dios, ¿no? Y tenemos que tener esa convicción, ¿no? Que ya ha llegado el momento, ha llegado el tiempo, que Dios nos recibirá, ¿no? Que encomendemos nuestro espíritu a Él, ¿no? Vamos a ver este punto un poco más creo que en Romanos 12. Romanos 12. Yo lo leo, dice, así hermanos, por la tierra así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. ¿Y por qué toco este texto? Porque por eso mismo, para que tengamos la convicción de que nuestro espíritu va a ser encomendado a Dios, ¿no? Para que esa carrera no haya sido en vano, ¿no? Que acá nos dice que siempre presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Por eso que también es necesario cuidarnos, hermanos. También es necesario nutrirnos de la palabra, ¿no? No solo de comida, no solo de muchas cosas, sino de la palabra. Y ahora vamos a 1 Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Yo lo leo. Dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando predecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Es decir, se encomendaba a su Padre Dios.
Entonces también nos enseña que parte de encomendar, de tener la convicción de encomendar nuestras manos de Dios cuando ya partamos, ¿no? Es que la actitud que él siempre tuvo, ¿no? Cuando dice que lo maldecían y no respondía con maldición, padecía, pero no amenazaba, sino encomendaba que juzgaba con justicia. Es decir, en todo momento él se encomendaba. Entonces, cuando vemos en Lucas 23:46, cuando él dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu, no entendía esa convicción, ¿por qué? También por lo que había hecho. No, como les digo, es una convicción y uno se conoce, ¿no? Tanto cuando va a morir como para decir que encomiendo mi espíritu, como para decir que he terminado esta carrera, ¿no? Entonces uno tiene esa convicción, ¿por qué? Por lo que ha hecho en su vida, ¿no? Entonces, para repasar estos puntos, primero habíamos visto que todos estos puntos pasan cuando Jesús está crucificado, ¿no? Cuando ya está a punto de morir. Entonces, el primero que habíamos visto es que está en Lucas 23:34, que él murió con una actitud perdonadora, ¿no? Que aún a pesar de las personas que lo están crucificando, que lo azotaron y que lo insultaron y que aún se jugaban sus prendas, ¿no? Como si fuera la peor cosa del mundo, ¿no? O sea, jugarse sus prendas. Él aún así pidió que Dios lo perdone porque no sabía lo que hacía, ¿no? El punto 2 vimos que cuando un malhechor de ellos lo declaró y creyó en Jesús en ese momento como un rey, como alguien que iba a venir, ¿no? Entonces vimos que la salvación es un trabajo netamente de Dios, ¿no? Nosotros no la entendemos y que nosotros debemos estar, sentir ese privilegio y estar siempre agradecidos y permanecer en esa fe. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Ese es el punto 3. Es el punto 2. El punto 3, vemos ahí la situación de María y Juan, cuando Juan le dice que ahí está su madre, y a Juan le dice que he ahí tu hijo y he ahí tu madre, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Que Jesús aún en la cruz presentó amor no egoísta, ¿no? Siempre pidió por nosotros, siempre se preocupó por nosotros aún cuando Él ya iba a partir, ¿no? También vimos que Jesús nos dejó a su Espíritu Santo, ¿no? Para que nos consuele, para que nos guíe a toda verdad. El punto 4 es que Jesús murió sintiendo la condición del pecado, ¿no? La condición esa de separación, ¿no? Que nosotros tenemos que estar bien atentos a esto. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver pecado, no puede percibir pecado. Entonces nosotros necesitamos reconciliarnos con Él a través de su Hijo para poder llegar a Él. El quinto punto nos enseña la condición humana, ¿no? Cuando Jesús dijo que tenía sed, ¿no? Nos enseña la condición humana de dependencia, pues, esencialmente, ¿no? De dependencia que nosotros tenemos por las actitudes humanas, ¿no? Como humanos, y también en general, ¿no? Que es la idea de este punto, que la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros solos no podemos. En el punto 6 dijimos que la obra había sido completada, es decir, que la carrera había sido terminada. Jesús sentía que ya había hecho el propósito de Dios, ¿no? Y la enseñanza acá es, la idea acá es que nosotros también sintamos que sintamos que nosotros también hemos acabado esa carrera, ¿no? Al final de nuestras vidas, que sintamos que nosotros hemos hecho la obra de Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos un propósito y que Dios pone ese propósito en nosotros, ¿no? Y el último punto, hemos visto que Cristo murió encomendando su vida en las manos de Dios, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Porque Él estaba seguro de lo que iba a pasar, ¿no? Acá también un poco la seguridad, ¿no? De cómo estamos viviendo hoy en día, cómo vamos a tener esa seguridad en los últimos días de nuestra vida, en los últimos minutos de nuestra vida. Es a través de lo que hemos hecho y de lo que hemos creído, ¿no? Entonces, esos son los 7 puntos. Ahora, si nos ponemos a analizar en verdad si que nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Nosotros decimos, bueno, a veces me cuesta, ¿no? Depender de Dios, me cuesta vivir el día a día, de repente haciendo un devocional, orando, ¿no? Me cuesta sentir amor por aquel que de repente no se me mintió, ¿no? Por aquel que en el caso extremo me pegó, ¿no?
que nos cuesta de repente, ¿qué más? Preocuparnos por las personas, ¿no? Claro, que prácticamente decimos, bueno, él no es hermano, no mostramos el mismo amor, ¿no? Y ese no es el amor que el Señor quiere que tengamos para las demás personas. De repente creemos también que la salvación no, de repente es una decisión que tenemos, ¿no? Y que no es así. Es decir, en general, podemos creer que no cumplimos estos 7 puntos que Jesús nos enseña aún estando en la cruz. No. Entonces, nos podemos preguntar, ¿somos iguales a Cristo? ¿Podemos de alguna manera cumplir estos requisitos para que llegado el momento podamos decir que encomendemos nuestro espíritu, nuestra alma a nuestro Señor? Es difícil, ¿no? Pero la respuesta para ya casi acabar está en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con una sola ofrenda, ¿quién fue la ofrenda? Él Cristo mismo, ¿no? Cristo mismo fue la ofrenda. Entonces, como le digo, acá está la respuesta. Dice, Cristo perfeccionó para siempre a los que están santificados. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, Dios ya no ve nuestra condición, sino ve la condición de aquel que fue ofrendado como ofrenda por nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando Dios nos habla de perfección, nos habla porque va a ver a Él, si nosotros lo aceptamos a Él, si nosotros recibimos el perdón de Él, si nosotros creemos en Él, si nosotros permanecemos en Él. Es decir, Él ya va a ver a Jesús como único sacrificio que hace 2015 años que él lo hizo y que en esta fecha estamos recordando bastante. Él, cuando nos habla de perfección, es porque habla de la vida de Jesús, ¿no? Como acá dice, Cristo perfeccionó para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, nosotros podemos llegar, claro que podemos llegar, pero no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios ve a Jesús como ofrenda, ¿no? Él que fue perfecto, Él que fue sin mancha, que fue el cordero como antes se hacía en el sacerdocio levítico. No, Él fue ese cordero sin mancha, con ciertas características que las cumplía, ¿no? Y Él además fue el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que quería traerles, ¿no? Que aún Jesús ya partiendo, ¿no? Ya estando en la cruz, nos enseña, ¿no? Con estas 7 palabras que Él dijo. Nos enseña prácticamente a cómo debe ser la vida cristiana, ¿no? El amor por los demás, el tema de la salvación, que no es una decisión de nosotros, y nosotros no hacemos nada para salvarlos, ¿no? Por eso, como le dije, en 2 Tesalonicenses 13 dice que nosotros debemos estar agradecidos por que Jesús nos eligió, ¿no? Él nos eligió, nosotros no lo elegimos a Él, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, hermanos, espero que hayan apuntado, ¿no? Para que pase. No, porque es una enseñanza muy, muy bonita que quise compartirla también por el tema por estos días que están pasando, ¿no? Que recordamos la muerte de Jesús y recordar también dónde ahorita está nuestro Señor Jesús, ¿no? Él está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo sentado ahí? No, está intercediendo por nosotros, ¿no? Día a día, y por los que aún han de venir, por los que aún Él va a elegir, ¿no? Así que vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hoy has traído, Señor, a esta casa, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, creemos que tú siempre nos has enseñado, Padre Santo, a través de parábolas, y aún, Señor, como hemos visto hoy a través en tu cruz, Señor, cuando ya estabas a punto de partir, Señor, nos enseñaste algo tan hermoso. Gracias por este día, Señor. Gracias una vez más por la palabra, Señor, por la vida de los hermanos, Señor. Que hables hoy a los corazones, Señor, y que nos puedas reconfortar con esta palabra, Señor. Si bien es cierto, Señor, muchas veces nos sentimos mal porque no cumplimos, Señor, ciertas características que tú nos pides, Señor, como mínimo requisito para hacerlo.
Y Señor, pero vemos que en ti, Señor, podemos alcanzar esa perfección en ti, Señor. Con tu ayuda, Señor, con tus súplicas que siempre pediste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el fin y terminar esta carrera que tenemos, ¿no? Que tú nos has puesto, Señor, con un solo propósito, llegar a ti. Gracias por este día, Señor. Guarda esta tu casa, Señor, y haznos entender día a día más tu palabra. En el nombre de Jesús.